Bien, buenos días, buenas tardes. Comenzamos con nuestra semana 3 de trigonometría. Recuerden que ahí tenemos nuestro triángulo, el ángulo, su cateto opuesto, su cateto adyacente y el lado mayor o el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Tercer trimestre, segundo medio, departamento de matemática. ¿Qué veremos hoy? Hoy veremos las razones trigonométricas de ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados. Veremos también problemas de aplicación en un contexto real. Observemos el siguiente triángulo equilátero. Tres lados iguales, recuerden. Los lados del triángulo son AB, BC y AC. Como es equilátero, tienen la misma medida y en nuestro caso la medida es 2A, la medida de cada lado. Son iguales, por lo tanto es triángulo equilátero. CD es la altura del lado AB. Recuerden que la altura es perpendicular y llega al vértice opuesto. Ahí. Y sus ángulos que se forman abajo son rectos, es decir, miden 90 grados. Como el triángulo es equilátero, la altura está, que forma aquí ángulo de 90 grados, la bisectriz y la simetral coinciden. La bisectriz divide el ángulo en dos iguales y la simetral divide a este segmento en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces, cada segmento de abajo va a medir A. Completo mide 2A, cada pedacito A. Con respecto a los ángulos, cada ángulo del triángulo mide 60 grados. El ángulo en el vértice A y el ángulo en el vértice B. Ahora, el ángulo en el vértice C también mide 60 grados, pero como esta es bisectriz, lo va a dividir en dos de igual medida, es decir, en 30 y 30. ¿Ok? Para determinar las razones trigonométricas de un ángulo de 30 y 60 grados, necesitamos un triángulo rectángulo en el que sus ángulos agudos midan 30 y 60 grados. Y si nos fijamos en el triángulo anterior, vemos que tenemos todo lo requerido. Ahí está, ¿ven? Tenemos nuestro triángulo equilátero, pero vamos a tomar solamente esta mitad. Podemos tomar cualquiera de las dos. ¿Ya? Yo me voy a basar en esta del lado derecho. Tengo un triángulo rectángulo, tengo ángulos interiores agudos que miden 30 y 60 grados y tengo la medida de dos de sus lados. Me va a faltar una, que por lo tanto voy a tener que recurrir a el teorema de Pitágoras. Es decir, nos vamos a basar solamente en ese triángulo. Tomaremos como base para determinar las razones trigonométricas solo el triángulo CDB, es decir, este pedacito de aquí. ¿Ok? Razones trigonométricas de un ángulo de 30 y uno de 60 grados. Nos basamos en el triángulo antes mencionado. Ahí lo tenemos. Su hipotenusa es 2A. Esta. Uno de sus catetos es DB, mide A. Y desconocemos el valor del otro cateto, CD, que lo llamaremos X. Ahora, para determinar el valor del cateto CD, aplicamos el teorema de Pitágoras. Es un cateto, por lo tanto se va a restar el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Ahí está. Calculamos esa potencia, 2 por 2, 4a cuadrado, menos a cuadrado, y eso me queda raíz cuadrada de 3a cuadrado. Ahora, al extraer la raíz cuadrada, lo voy a separar, me queda la raíz cuadrada de 3, que es inexacta, la dejo tal cual, y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Por lo tanto, eso va a ser igual a raíz de 3.
Luego, el cateto CD es A raíz de 3. Ahí está. ¿Cómo vamos copiando la materia? ¿Ya? Y tratando de entender. Al observar el triángulo, vemos que podemos determinar el valor de las razones trigonométricas de un ángulo de 30 y un ángulo de 60 grados. Ahí tenemos el triángulo, tenemos los dos ángulos de 30 y 60 y tenemos las medidas de los tres lados del triángulo, de los dos catetos y de la hipotenusa. Determinemos las razones trigonométricas de un ángulo de 30 grados, es decir, vamos a tomar el ángulo de aquí arriba, ¿ya? De 30. Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, ahí tenemos las razones trigonométricas. Seno de 30, cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, A partido por 2A. Simplificamos las A y nos va a quedar un medio. Por lo tanto, seno de 30 es igual a un medio. Coseno de 30, cateto adyacente partido por hipotenusa, A raíz de 3 partido por 2A. Simplificamos las A y nos queda raíz de 3 medios. Y tangente de 30, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Simplificamos las A y nos queda 1 partido por raíz de 3. Y en este caso puede quedar así, depende de las alternativas, o racionalizamos. Y para racionalizar, multiplicamos por la raíz de 3 el numerador y el denominador. 1 por raíz de 3, y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, raíz de 9. Pero la raíz cuadrada de 9 es 3. Luego la tangente de 30 es igual a raíz de 3 partido por 3. Determinemos ahora las razones trigonométricas de un ángulo de 60 grados, del que está aquí abajo. Ahora, este es su cateto opuesto, cateto adyacente es A y la hipotenusa sigue siendo 2A. Seno de 60, cateto opuesto que es A raíz de 3 partido por hipotenusa que es 2A. Simplificamos las A y nos quedan raíz de 3 medios. Coseno de 60 es cateto adyacente que es A partido por hipotenusa que es 2A. Simplificamos las A y nos queda un medio. Y por último, tangente de 60, que es cateto opuesto A raíz de 3 partido por A. Simplificamos las A y nos queda simplemente raíz cuadrada de 3. ¿Ven? Y ahí obtuvimos las razones trigonométricas de un ángulo de 30 y un ángulo de 60 grados. Si nos fijamos, el seno de 30 es igual al coseno de 60. Ahí está. ¿Y por qué son iguales? La relación seno-coseno y los ángulos son complementarios. Y lo mismo pasa con el coseno de 30 y el seno de 60. 30 y 60 son complementarios y la relación seno-coseno. ¿Ya? Bien. Razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados ahora. ¿Ya? Observemos el siguiente triángulo. Ahí lo tenemos. Es un triángulo rectángulo en C. Tiene dos ángulos de igual medida y son complementarios, es decir, cada uno vale 45, y tiene dos lados, sus catetos de igual medida A. En conclusión, es un triángulo isósceles rectángulo. Ahora, para determinar las razones trigonométricas de un ángulo de 45, podemos tomar cualquiera de los dos ángulos. En nuestro caso vamos a tomar el de abajo. ¿Por qué lo podemos sacar aquí del ángulo de 45? Porque es un triángulo rectángulo y conocemos sus lados. 2. Ahora, observamos que la hipotenusa no la conocemos. Y para determinarla, ¿a quién recurrimos? Por supuesto que a Pitágoras. Nos falta la hipotenusa. Cuando falta la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más A cuadrado.
eso es 2 al cuadrado. Y aquí al sacar la raíz cuadrada, lo separo. La raíz cuadrada de 2 no es exacta, luego va a quedar tal cual. Y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Por lo tanto, eso va a ser igual a raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Ahí quedó. Y ahora tengo los 3 lados del triángulo para poder sacar las razones de un ángulo de 45. ¿Cómo vamos? Seguimos. Ahora, en nuestro triángulo, con todos los datos conocidos, podemos determinar las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Ahí tenemos todos los datos. Recordemos que ahí están las razones trigonométricas y ocuparemos el seno de 45. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Simplificamos las a y nos queda 1 partido por raíz de 2. Lo podemos dejar así o racionalizamos. Multiplicamos por la misma raíz el numerador y el denominador. Multiplicamos 1 por raíz de 2, y abajo raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Pero la raíz cuadrada de 4 es 2. Luego el seno de 45 es raíz de 2 medios. Con respecto al coseno de 45, es cateto adyacente partido por hipotenusa. Simplificamos las a y nos queda 1 partido por raíz de 2. Y haciendo lo mismo anterior, vamos a llegar que el coseno de 45 es raíz de 2 medios. Y por último, la tangente de 45 es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Eso es 1. Entonces, si nos fijamos, el seno de 45 es igual al coseno de 45 y eso es igual a raíz cuadrada de 2 medios. ¿Ok? Podemos resumir lo realizado en la siguiente tabla. Ahí tenemos el resumen. Tenemos el ángulo de 30, de 45 y de 60. Seno de 30, 1 medio. Seno de 45, raíz de 2 medios. Seno de 60, raíz de 3 medios, etc. Y aquí tenemos el resumen. Esta tablita es importante que la tengan. ¿Ok? Problemas de aplicación. Veamos. En el punto A de la siguiente imagen se encuentra ubicada una persona que eleva un volantín, el cual se encuentra a una altura desconocida. Entonces, aquí tenemos una persona, allá está el volantín y la altura del volantín es desconocida. A eso vamos a llamar X, ¿ya? ¿Qué razón trigonométrica nos permite calcular a qué altura está el volantín? Entonces, designemos la altura del volantín por X. Ahí lo tenemos. Podemos utilizar tanto tangente de 60 como tangente de 30, porque en ambas involucro los dos datos que tengo, 20 y X, con tangente de 30 y con tangente de 60. Seno no puedo ocupar porque tengo estas dos, nunca tengo la hipotenusa. ¿Ya? Utilicemos tangente de 60, o sea, la de aquí abajo. Tangente es X, cateto opuesto partido por 20. Para despejar la X ahí, como la X está en el numerador, este 20 que está dividiendo lo paso al lado izquierdo multiplicando. Entonces me va a quedar X igual 20 por tangente de 60. Ahora, la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Y si me dicen que la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1,73, multiplico 20 por 1,73 y me da 34,6 metros. Esa sería la altura que está el volantín desde el suelo. Ahora, supongamos que no ocupamos la tangente de 60 y ocupamos la tangente de 30. Tangente de 30 es cateto opuesto partido por cateto adyacente. 20 partido por X. Si quiero despejar la X, como la X está aquí abajo,
esta X que está dividiendo va a pasar allá arriba multiplicando a la tangente. Y la tangente que está multiplicando va a pasar abajo dividiendo. Entonces en el fondo me va a quedar 20 partido por tangente de 30. Pero la tangente de 30 es raíz de 3 medios. Y para resolver esto, ese 20 lo pongo partido por 1 y multiplico los extremos, ¿se acuerdan? 20 por 3, 60 en el numerador y 1 por raíz de 3 en el denominador. Pero como raíz de 3 me dicen que es aproximadamente 1,73, divido y me da 34,6 metros. ¿Se fijan que de las dos maneras me da lo mismo? Ahora, por lo tanto, la respuesta, el volantín se encuentra a 34,6 metros de altura. En el mismo ejemplo anterior, en este, si quisiéramos determinar la cantidad de metros de hilo que ha utilizado, es decir, aquí está la persona y todo esto es el hilo. Entonces ahora lo desconocido va a ser la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica deberíamos ocupar? Designemos por X el hilo utilizado. Ahí está. En este caso, X corresponde a la hipotenusa. Entonces podríamos ocupar el coseno de 60, cateto adyacente partido por hipotenusa, o el seno de 30, cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Ya? Vamos a ocupar seno de 30. Seno de 30, cateto opuesto que es 20 partido por hipotenusa que es X. Seno de 30 sería 20 partido por X. Para despejar la X que está aquí abajo, la paso multiplicando al seno de 30. Y como tiene que quedar la X sola, este seno de 30 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces en el fondo se intercambian. Y me va a quedar que X es igual a 20 partido por seno de 30. Pero el seno de 30 es un medio. Entonces lo escribo como fracción el 20 para poder multiplicar los extremos. 20 por 2, 40, 1 por 1, 1. Y 40 partido por 1 son 40 metros. Luego la respuesta es ha ocupado 40 metros de hilo. ¿Ve? Otro. Observa el siguiente triángulo rectángulo isósceles cuya hipotenusa mide 30 metros. Tengo la hipotenusa, triángulo rectángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. Determina el valor del cateto AC. Por lo tanto, vamos a designar X al cateto AC. ¿Qué razón trigonométrica podemos usar? Si tomo el de arriba, puedo ocupar seno, cateto opuesto partido por hipotenusa. Si ocupo el de abajo, puedo ocupar cateto adyacente partido por hipotenusa. Vamos a ocupar seno de 45, es decir, el de arriba. Ese. Seno de 45 es cateto opuesto X partido por hipotenusa que es 30. Como la X está arriba, me molesta este 30 que está dividiendo y lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 30 por seno de 45. Pero el seno de 45 es raíz de 2 medios. Y raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Luego me va a quedar que X va a ser igual a 30 por 1,41 en vez de la raíz de 2 partido por 2. Hago esa división. 1,41 dividido por 2 me da 0,71. Luego debo multiplicar 30 por 0,71 y me da 21,3. Luego el valor del cateto es 21,3. ¿Ok? ¿Se fijan cómo siempre estamos aplicando lo mismo? Y otro problema de aplicación, el último, dice, el siguiente esquema representa una muralla que proyecta 2 metros de sombra cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal.
¿cuál es la altura de la muralla? Entonces aquí tengo el sol, sus rayos de sol. Al tocar la muralla proyecto una sombra que mide 2 metros. ¿Ya? Esta figura que se forma es un triángulo rectángulo porque la muralla con el suelo donde está la sombra es un ángulo recto. Ahora, con respecto al ángulo mencionado, este ángulo es alterno interno con este, porque el suelo de la sombra y la horizontal del sol son paralelas. Entonces, este ángulo con este de acá son alternos internos, por lo tanto van a medir lo mismo. ¿Ya? Y la muralla es lo desconocido, lo vamos a llamar X. Entonces, ¿qué razón trigonométrica podemos ocupar? Si queremos ocupar este ángulo de 30 grados, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Luego vamos a ocupar tangente de 30. La tangente de 30 sería X partido por 2. Este 2 que está aquí abajo, dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar la X sola. Entonces, X va a ser igual a 2 por tangente de 30. Pero la tangente de 30 es raíz de 3 tercios. Multiplico 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3 tercios. Luego, el alto de la muralla es 2 raíz de 3 tercios. ¿Por qué aquí no multipliqué por un decimal? Porque en ninguna parte del problema me están dando la aproximación de raíz de 3. Si me dieran la aproximación de raíz de 3, yo la reemplazo. Pero como aquí no está, lo dejo todo como raíz de 3. ¿Se entiende? Bien, chicos. Hemos terminado por hoy. No olviden copiar la materia en el cuaderno. Es importante que participen en las clases activamente, como también en el taller de ejercicios. Adiós. Departamento de Matemáticas.